Aquí el Señor nos empieza hoy a hablar un poco de lo que es la vida en la iglesia, de la vida de la iglesia, y tiene que ver también con nuestra vida, y nos da un ejemplo muy práctico que es el cuerpo humano. Y definitivamente la vida es un equilibrio entre unidad y la diversidad. Definitivamente el mundo es uno solo, compuesto de muchas cosas bellas, hermosas que el Señor ha dado, muy diversas cada una de ellas, pero que no podríamos vivir sin ninguna de ellas. Todo Dios lo ha hecho perfecto, y así ha hecho el cuerpo humano y su iglesia, que es la figura que el Señor nos muestra el día de hoy y es de la que vamos a estudiar. Definitivamente no hay uniformidad en las cosas, y creo que nada de lo que es uniforme definitivamente sería agradable si todo fuera exactamente igual en todas las cosas. Creo que de las cosas bellas en la vida es que hay heterogeneidad y no todos somos iguales, cada uno tiene unas características especiales y únicas, y eso también nos va mostrando el tema de relacionamiento entre unos y otros. A pesar de que somos diferentes, a veces no es fácil de comprendernos, ayudarnos, entendernos unos a otros, pero el Señor nos hizo con un propósito especial, y la idea es que entre todos podamos crecer con lo que cada quien tiene y con lo que cada quien da a los demás. Y definitivamente la madurez se logra cuando hay un equilibrio entre esta unidad y esta diversidad. Dios lo que quiere es que estamos siempre unidos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras diversidad en lo que somos, en lo que hacemos. Y esto es una gran sabiduría. Lo que el Señor ha hecho es parte de demostrar su gran poder y su sabiduría al hacernos tan diferentes cada uno de nosotros con un propósito especial. Y como les decía, para el ejemplo del cuerpo humano, me encanta cuando nosotros que vivimos de estudiar el cuerpo humano y vemos que todo está en un lugar perfecto, de que no hay nada que sobre. Todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho con un propósito especial, lo puso en el lugar perfecto. Y hay muchas cosas que ni siquiera sabemos cómo es que funcionan, pero que sabemos que no podríamos vivir sin ellas. Y es tan complejo el cuerpo humano que Dios nos ha dado, que, como le decía, no hay dos órganos iguales, no hay... cada uno tiene una particularidad. Así tengamos a veces dos órganos similares o dos partes del cuerpo similares, cada una es diferente, y podemos ver hasta las huellas de las falanges, de los dedos, que cada una es diferente, y cada una es diferente en cada una de las manos. Así se parezcan muchísimo, así sean casi idénticas, pero vemos que hay diferencia entre ellas, y el Señor hasta en eso entró en ese detalle. Y vemos que los órganos que a veces están más escondidos son los que más utilidad nos dan al ser humano. Ahí podemos hablar de muchísimos órganos que ustedes de pronto ni siquiera han oído, pero no podríamos vivir ni un segundo sin ellos, y están muy, muy escondidos a veces dentro de nuestro cuerpo, y son muy protegidos, y a veces no les ponen, la gente, como digo, no figuran para nada, pero como les decían, a veces no podemos vivir ni un segundo sin ellos. Y el Señor los puso ahí por algo, así nunca fueran a ser muy sobresalientes, y los puso para unas funciones muy especiales. Y estas funciones es lo que el Señor nos puso a cada uno para poder vivir, para poder crecer y para poder servir sobre todo. Y así la iglesia, y esto es lo que el Señor, que es lo que está hablando Pablo a través de la iglesia de Corinto, les pone esta figura del cuerpo humano para que podamos comprenderlo fácilmente o más cómodamente lo que el Señor quiere con su iglesia. Esto, como lo veíamos en los primeros capítulos de Corintios, había un problema que había algunos sentían de pronto inferioridad, veían otros que no tenían ciertos dones, ciertas habilidades, y había una competencia entre ellos. Es común a veces que entre las mismas organizaciones, entre la misma iglesia,
Hay algunos que tienen un sentido de inferioridad, que el Señor de pronto sienten que no les dio lo suficiente para ejercer un servicio adecuado. Y eso es lo que Pablo está queriendo combatir en esta iglesia, que la gente no se sintiera inferiores unos a otros, porque eso es parte de la diversidad y por algo el Señor les dio a cada uno lo que Él consideró que era útil y necesario para que pudiera crecer su iglesia. Esto desafortunadamente nos lleva a un sentimiento muy terrible y que a Dios no le gusta para nada, que es la envidia. La envidia es uno de los males que entra a nuestro corazón muchas veces cuando vemos que alguien tiene un don que Dios le dio y que precisamente ese era el que nosotros hubiéramos deseado. Y a veces nos preguntamos por qué a él se lo dio y no a nosotros. Y pasa en la vida, en el trabajo, pasa en el mundo secular y en el mundo eclesial también. ¿Cuántas veces no se forman divisiones por esas envidias? Porque de pronto uno habla más bonito, ora más bonito, y ni siquiera hablar de los dones como hablábamos el otro día. Si alguien tiene el don de sanidad, de pronto se lo quisiera todo el mundo, o el don de profecía, o el don de hablar en lenguas. Y este era un mal que había en la iglesia de Corinto, y es un mal que sigue repitiéndose en la actualidad. Sin embargo, el Señor nos hizo, como les decía, cada uno diferentes para que no nos envidiáramos, al contrario, nos hizo para que nos necesitáramos unos a otros. Y ahí viene la dependencia mutua. Nos hizo dependientes, definitivamente nos hizo seres que tenemos que depender de las demás personas, no podemos crecer solos. Como digo, sea en ascenso o sea en descenso, siempre necesitaremos de alguien que nos ayude a llegar al éxito, que nos ayude a levantar en las caídas. Y el Señor, como le digo, le dio cada habilidad a cada persona para que nos apoyemos mutuamente y que dependamos unos de otros. Por eso decía en el versículo 21, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, o la cabeza puede decirle al pie, no te necesito. Como digo, por muy importante que sea la cabeza, no puede vivir sin las piernas, es necesario el resto del cuerpo. Y igual el ojo, así sea hasta para rascarse el ojo o para rascarse el oído, va a necesitar de la mano. No hay ningún órgano del cuerpo que no se necesite el uno del otro. A mí me sorprende cuando mira uno la historia de la medicina y ve cómo antes sacaban muchos órganos supuestamente porque no servían para nada, y cada vez la ciencia ve la importancia de las amígdalas, del apéndice, de muchos órganos que la gente no sabía ni qué utilidad tenían ahí, y cada vez la ciencia ve que son necesarios y fundamentales. De pronto no es que no podamos vivir sin ellos, pero sí nos pueden traer algunos problemas en el andar. Y así es en la iglesia, todos necesitamos de todos, no hay nadie que pueda vivir sin los demás, y no podemos decir que alguien sobra. Definitivamente cada quien tiene habilidades, talentos, y ve cosas que a veces los otros no ven, o entienden cosas que los demás no entienden, y ahí es cuando tenemos que entender que no hay nadie que sobre, que todos son importantes y que en algún momento los podemos necesitar a unos a otros. Estos días de la pandemia es increíble lo que hemos aprendido también de eso. Y es algo muy actual en este momento, es que creo que una de las personas más importantes dentro de una organización, dentro de una empresa, se convirtieron las personas del aseo. Esas personas que de pronto antes nadie les daba mayor importancia dentro de una organización, hoy la gente depende su vida de las personas que hacen el aseo. Entonces son las primeras que tienen que llegar y las últimas que tienen que ir, y las que tienen que estar haciendo todo su trabajo en forma muy, muy responsable, porque sabe que de ahí depende la vida de sus demás compañeros. Y los demás compañeros viven dependiendo del aseo que ellos hagan en este momento, que todo lo tengan impecable y que no haya forma de que ningún virus se pueda crecer en ninguna parte de la organización. Y eso nos hace entender que la dependencia que tenemos unos a otros, las personas que solamente las veían cuando nos traían el café
hoy son personas que están en la línea de batalla al frente de los hospitales y de cualquier empresa, y casi que todos dependen de estas personas. De ahí la responsabilidad que tiene cada función, y así lo tenemos que ver. Cada cosa que el Señor nos haya puesto a hacer, debemos hacerla con la máxima responsabilidad, porque como hemos dicho, de todo nos va a pedir cuenta el Señor. No hay trabajo menor, no hay trabajo insignificante. Cada función que el Señor nos da, cada talento, cada don que el Señor deposita en nuestras vidas, son para que algún día le rendamos informe de lo que hicimos. Definitivamente por algo nos lo dio, y también nos va a exigir cuenta de cada cosa de esos, y lo importante es que lo hagamos con la mayor responsabilidad ante Él, porque sabemos que a Él le gusta las cosas siempre lo mejor de lo mejor. Así que tenemos una gran responsabilidad de todo lo que el Señor nos ponga a hacer, y así lo tenemos que entender. No somos inferiores, simplemente somos para ayudar a los demás, y con mucha responsabilidad. Pero el Señor desea que no estemos compitiendo unos a otros. La competencia es sana hasta un punto, mientras no se busque perjudicar a los demás o humillar a los demás o pasar por encima de los demás. Creo que la competencia hasta ahí puede ser provechosa si uno no le hace daño a las demás personas, sino que la competencia sea consigo mismo. Entonces es importante que cada día estemos tratando de ser mejores, no conformarnos simplemente con hacer las cosas mediocremente, sino hacerlas siempre lo mejor posible para complacer al Señor, y no para lucirnos o para humillar a los demás. Esto el Señor nos lo ha puesto para, como les decía, siempre cada cosa que el Señor da y los dones que el Señor nos da es para el crecimiento de su iglesia, para que hagamos crecer a los demás y podamos alentar y ayudar en todo lo que podamos a las demás personas. Por eso, este pasaje tiene que ver mucho con la solidaridad. Como digo, el Señor nos dice en el versículo 25, si ustedes quieren enfocar su mirada en ese versículo 25, que nos habla de este tema en forma especial. Dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y esto es una gran verdad. Como digo, no. Ahorita hablaba yo de pronto del apéndice, algún órgano que es muy pequeño, que está muy escondido dentro del abdomen, que mucha gente no le da importancia, le dicen la tripita, mucha gente le dice la tripita, pero vemos lo que pasa cuando esa tripita se inflama. Todo el cuerpo se derrumba completamente, se postra, y no puede vivir con esa tripita enferma o inflamada. Definitivamente lo puede llevar a la muerte. Y como digo, es un órgano que aparentemente no tiene mayor trascendencia, cada día se le ha encontrado más importancia, pero vemos cómo en el momento que se inflama trastorna todo el cuerpo. No hay parte del cuerpo, como digo, que no sea importante, o yo creo que cualquiera puede decir lo que significa golpearse el dedo pequeño del pie, de cualquier pie. Lo que produce dolor en el dedo, en una uña, pues definitivamente se trastorna a los demás órganos, y así es todo el organismo, ¿no? O sea, no podemos definitivamente amputar ninguna parte del cuerpo, porque definitivamente nos va a hacer falta y nos duele. Y ahí quería hacerles precisamente una pregunta para que consideren qué órgano de su cuerpo estaría dispuesto a perder si uno hiciera un análisis. Creo que es una pregunta que nos puede hacer pensar qué parte de nosotros sobraría. Y podemos revisarnos con toda la parte del cuerpo, a ver en cuál de ellas estaríamos dispuestos a sacrificar o perder si alguien nos lo pidiera. Aparentemente, es para que cada quien lo piense. Ya de pronto alguien perdió el apéndice, pero como decía, de pronto
Es para que lo consideren ustedes allá, pero como le decía, como dice la palabra, no hay nada que sobre, y como digo, a veces lo que uno piensa que no es necesario, la ciencia después demuestra que sí, y hay muchos cánceres y muchos tumores que a veces están relacionados con la falta de ciertos órganos en el cuerpo, y como le digo, muchas veces lo ve uno por ignorancia y dice, de pronto no lo necesito y no sabe lo que eso le va a significar en el futuro. Así que a veces cosas, como digo, no entendemos, no conocemos y son vitales. Definitivamente son vitales y por eso uno no puede despreciar ninguna parte del cuerpo. La idea es que uno pueda acabar su vida con todos los órganos que el Señor nos ha dado, porque por algo los puso ahí. Él sabe mucho más que nosotros y no podemos pretender que nosotros sabemos más que Él y decir que algo sobra. Entonces, si el Señor lo puso ahí, definitivamente es porque era indispensable que lo tuviéramos y no podríamos simplemente desechar una parte del cuerpo. Y ahí viene la pregunta, ¿será que el órgano, la parte más débil de nuestro cuerpo no sería necesario? No sé qué órganos podríamos decir que es más débil, pero hay órganos aparentemente que no tienen menos musculatura que otros, y diríamos, ¿cuál de los órganos sería débil de parte nuestra? Y así pasa en la iglesia. ¿Quién es el más débil? ¿Podríamos vivir sin esa persona? Y la otra pregunta es que hace el Señor ahí, o el menos digno, perdón. ¿Cuál sería el órgano menos digno? Cada quien se puede imaginar, o el menos decoroso. Y de acuerdo a eso, pasemos al versículo 22 en adelante. Y mire lo que dice la palabra. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Ahí cada quien se puede imaginar lo que significan estas partes de pronto menos honorables, que son las que más se cubre uno, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Entonces, fíjese como el Señor trata aquí aparentemente lo que nosotros podríamos considerar como más débiles o menos honrosas. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar una de esas partes en algún momento de su vida? Cierto que nadie, creo que es algo obvio, y así se tapen, así se esconden, pues es porque definitivamente el Señor les da un gran honor a esas partes también. Ahorita se me ocurría, de pronto dice, no, pues la glándula suprarrenal es una partecita muy débil, muy pequeña, pero ¿quién podría vivir sin ella? Muchos no saben ni dónde está puesta, pero como les decía, son órganos que a pesar de que nunca la mayoría de gente ni siquiera las ha visto ni las conoce, no podríamos vivir casi ni horas sin ellas. O sea, es muy, muy difícil sobrevivir sin ellas, o el páncreas, como digo, que algunos de pronto lo han escuchado, pero pocos lo conocen, y son órganos que son muy débiles, son muy frágiles, pero que tienen unas funciones imprescindibles para la vida. Y eso nos permite comprender un poco lo que pasa en la iglesia. Esas personas que uno considera débiles, no sabe uno lo importante que son para la obra del Señor. En algún momento de nuestra vida, el Señor las pone a utilizar de una forma muy especial, y debemos estar atentos a esas personas débiles. El Señor nos ha puesto ahí también para que nos ayuden a crecer unos a otros. Esas personas que consideramos de pronto menos dignos o que figuran poco, no podríamos vivir sin ellas, conforme a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y definitivamente a cada quien como le da de acuerdo y le asigna funciones de acuerdo a su soberanía. Y esto es importante que lo tengamos claro. Cada quien nos ha dado, nos ha diseñado, y esto solamente le compete al Señor. Si Él, como digo, nos ha puesto a personas en nuestro grupo, en nuestra congregación, en nuestra vida, en nuestra familia, es porque
definitivamente la necesitamos. Y es importante reflexionar en esto. Creo que a veces uno dice, ¿por qué esta persona? No, es que el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe lo que cada quien necesita. No sabe cuántas personas de pronto nos ayudan a tener más paciencia o a ser más diligentes o a generar habilidades que de pronto sin ellas no las podríamos tener. Ayer creo que Pachito nos mostraba un video sobre personas amputadas y vemos cómo se desarrollan habilidades cuando se tiene una deficiencia. Y eso nos permite entender precisamente que a veces Dios permite cosas para que desarrollemos otras. Ustedes han oído de pronto que las personas que tienen el ojo perezoso, que llaman, que no ven por un ojo, pues el otro ojo, sin darse cuenta, va desarrollando habilidades para cubrir la vista de lo que el otro ojo no le manda información al cerebro. Y así en muchas partes del cuerpo, cuando alguien queda paralizado un brazo, como el otro brazo empieza a desarrollar cosas que antes no hacía, o todo el organismo se vuelve adaptable de acuerdo a las deficiencias que tienen los demás órganos. Y así pasa en las iglesias, como digo, Dios por algo pone las personas, por algo pone las situaciones, para que cada día desarrollemos cosas que nosotros ni nos podíamos imaginar. Entonces esto es don de Dios, esto es soberanía de Dios más bien, lo que Él le da a cada persona. Pasemos al versículo 27, por favor. Dice así: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. Como les decía, los miembros son todos necesarios y útiles entre sí. Dios no es que les dé un lugar porque sean más importantes que otros, sino porque son más útiles que otros. Aquí está un orden diseñado de acuerdo a la utilidad de cada cosa y un orden en el que son establecidas las cosas. Era importante que en primero hubieran los apóstoles, que fueron los que pusieron el fundamento sobre la roca que era Cristo, y después estaban los profetas, las personas que llevan y hablan la palabra del Señor, las personas que explican la palabra del Señor después de que es conocida, y después vienen la de milagros, sanidades y de servicio, y si se dan cuenta, la última que aparece era de hablar en lenguas o los idiomas desconocidos. Y fíjese que era uno de los problemas serios dentro de esta iglesia de Corinto, que era el hablar en lenguas. Quien hablaba, como digo, más fuerte, más extraño, el que hiciera más bulla, y por algo Pablo lo pone al final cuando está hablando a esta iglesia. A veces la gente quiere figurar y lo hace quiere los dones con ese propósito, y el Señor por algo hace que lo pongamos al final. Siempre importante fundamentar la palabra, sobre todo explicar la palabra, conocer la palabra, y por último, después de que está cimentada esa palabra en la vida de las personas, ahí sí empiezan a servir. Debemos anhelar esos dones, no para figurar, sino, como digo, para ponerlos al servicio de los demás, para que la iglesia de Cristo crezca y crezca sanamente, precisamente para que no se distorsione su doctrina y para que no se vuelva un espectáculo muchas veces. Entonces el Señor ha establecido un orden y debemos desear, como dices, estos dones, pero para el crecimiento de su iglesia y para servir a los demás. Hasta aquí podríamos resumir algunas cosas cuando hablamos de los miembros entre sí. Tenemos una identidad con un cuerpo, y eso es importante. Cuando sabemos que como órgano de un cuerpo no podemos vivir aisladamente de ellos, no hay ninguna parte del cuerpo que pueda crecer en forma aislada, en forma sola,
necesita la irrigación, necesita los nervios, necesita estar conectado con el resto del cuerpo. Y eso es importante que lo tengamos claro todos, de que somos parte de un mismo cuerpo y que somos parte del cuerpo del Cristo. Entonces, como les decía, lo vemos a nivel de iglesia pequeña y lo vemos a nivel de iglesia universal. No hay una iglesia mejor que otra, somos parte de un mismo cuerpo y entre todas debemos apoyarnos y ayudarnos para el crecimiento en sí de la iglesia universal del Señor. Podemos mirar que cada persona que Dios ha puesto en una función es apreciable a los ojos de Él y debe ser apreciable para nosotros y depender de esas personas. Entonces, es darle gracias al Señor por lo que nos ha dado, por lo que nos ha puesto a servir, y ser agradecidos por lo que el Señor nos haya tenido en cuenta de participar dentro de su proyecto, dentro de su obra. Podríamos entender también que no debe haber divisiones o desaveniencia entre los cuerpos. Imagínense una mano peleando con la otra mano o un ojo peleando con el otro ojo, aunque hay gente que pareciera que estuviera peleando los ojos, pero no se trata de pelear entre los ojos, sino que entre los dos puedan tener mejor visión y que puedan ayudarse mutuamente a hacer la función que el Señor los ha mandado a hacer. Como le decía, cuando un oído no escucha, el otro le toca desarrollar para que se oiga mejor, pero no pueden estar peleando el uno con el otro. Y esto es importante que lo veamos a nivel de iglesia también, que no es para estar compitiendo o haciendo divisiones unos a otros. Debemos preocuparnos de los unos por los otros, como les decía, no podemos descuidar a nada ni permitir que nadie sufra. Funciona en el cuerpo así y funciona en la iglesia así. Así que es importante estar atento a las demás personas, si hay alguien que está decaído, si vemos que alguien está dudando de la fe, si alguien está con alguna enfermedad también física. Creo que todos somos muy necesarios, muy importantes, y es función de los demás miembros estar atentos a lo que pasa con las demás personas. Así como les decía, con el apéndice, con un diente, con cualquier cosa que se empiece a dañar, sabemos que nos paraliza a los demás órganos y nos pueden llegar a afectar y hacer falta en determinado momento. Por último, hay que, como le decía, dolerse con el que se duele y gozarnos con lo que es honrado. Si el Señor le da a alguien una habilidad para que haga las cosas que Él quiere que haga, todos deberíamos gozarnos de que lo haga. Si alguien tiene un don especial para el servicio de su iglesia y de la humanidad, todos los órganos deberíamos estar dichosos por eso. Y como digo, si alguien está sufriendo, también todos deberíamos estar sufriendo en forma igual. Y creo que parte importante de todo este mensaje es estar no compitiendo, sino ayudándonos los unos a los otros, gozándonos cuando se goza uno y llorando cuando los demás lloran. Esto creo que es parte del amor que Dios le ha dado a su iglesia, y una de las características que las demás personas deben ver y que siempre a través de la historia lo han visto en la iglesia cristiana, de cómo los miembros de las iglesias son tan unidos, que pertenecen a una misma organización y se disfrutan y se gozan y se muestran el amor y se apoyan unos a otros. Ese es el deseo del Señor y es una obligación de cada uno dentro de la familia cristiana. El versículo 31 termina diciéndonos algo muy especial. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Como les decía al principio, los dones deben ser deseados, debemos desear los dones del Señor. Creo que debe haber algo en el corazón nuestro de que siempre el Señor nos dé, pero no para hacernos grandes nosotros ni para lucir nosotros. El importante es que cada cosa que le pidamos al Señor tenga el propósito de servir a las demás personas. Como les decía, cada don que el Señor da
la profecía o el de maestros para ponerlo al servicio de las demás personas y que crezcamos todos, que su iglesia crezca, se fortalezca y dé mucho fruto. Creo que es la función principal, y esto, como decía, sin el amor, nada hacemos. El Señor ha sido muy claro, y ahorita en los próximos capítulos va a hablar de esa parte. Creo que para todos es conocido cuando dice, ¿qué haría yo como si tuviera lenguas angelicales? O si es como tocar, como digo, hacer ruido nomás con un címbalo, con un platillo, y no serviría de nada, sino hacer bulla nomás, y si no va pegado al amor, de nada sirve. No hay talento, no hay don que haya puesto el Señor que se pueda hacer sin amor. Todo tiene que estar basado en el amor, y es parte del propósito de Pablo de continuar con ese tema. Todos creo que hemos escuchado de 1 Corintios 13, y es entrar a estudiar esa parte, pero para poderlo hacer en forma adecuada tenemos que ser maduros espiritualmente. Creo que el Señor nos va a hablar muchas cosas en este capítulo, del amor que no conoce el mundo. Es un amor que el Señor da a quien es maduro y lo pueda entender. Y como decía, no es casualidad que el Señor lo ponga después de estos temas del don. Todos queremos dones, pero si no somos maduros para recibirlos, para aplicarlos, para utilizarlos, pues de nada va a servir, porque nunca lo vamos a hacer con amor. Entonces es importante la madurez y el amor van agarrados de la mano, de que el cristiano sepa para qué son todos estos regalos que el Señor nos da en nuestra vida, pero que tienen que ir agarrados del amor. Si no es con el amor, podemos hacer mucho daño, como siempre le he dicho a mis hijos. Y ayer que celebrábamos el grado del hijo, son oportunidades que el Señor les da a las personas de poder tener conocimiento también, de poder hacer sus carreras, pero que si no van unidos al amor, pueden ser extremadamente peligrosos. Entonces, como le decía, el conocimiento y las habilidades sin amor, estamos llenos de líderes, de personas en el mundo que no podemos decir que no tengan conocimiento, no tengan poderes, pero sin amor, pues lo único que hacen es desastres, y destruyen a mucha gente y hacen mucho daño a la gente. Así que el cristiano tiene que tener estos conocimientos y estas habilidades, estos dones que Dios ha dado, pero siempre unidos al amor. Así que esta es la palabra que el Señor ha traído para el día de hoy. Espero que sea de utilidad para todos.